dijo, bueno, se cayó la demanda de dinero y por eso tuvimos que sacar todos los pesos y hacer este apretón monetario, ¿no? Lo atribuye, obviamente, al proceso electoral. Pero la pregunta que te hago es, mira, esto dijo Caputo, la pregunta que te hago es si Yo estamos creo en una que corrida o nosotros si el gobierno cree que veíamos no. una situación que tal vez digamos, el mercado no le daba tanta relevancia o subestimó que era este nivel de ataque. Para el mercado, tal vez el próximo evento eran las elecciones. Nosotros pensábamos que no, que antes de las elecciones iban a intentar hacer cosas como esta. O sea, votaron 12 leyes en contra, digamos. Entonces, ¿cuál es la tasa de vuelta de equilibrio de ese riesgo político? Mucho más Entonces, alto. obviamente es una tasa más alta. ¿Y cuál es la función de reacción nuestra ante eso? Es la que siempre dijimos que iba a ser, es la que también le dijimos Al fondo, ¿no? José Luis al fondo mismo que Sí, íbamos sí. a hacer. Nosotros dijimos, si la cosa por algún factor, si la situación por algún factor, como puede ser ahora político, se pone más peludo, nosotros, eso se va a traducir en Argentina seguramente en una caída de la demanda de dinero, en una mayor inestabilidad, y la función de reacción nuestra va a ser apretar la política monetaria. O sea, Bueno, es decir, lo que dice Caputo es que hay una corrida, se cayó la demanda de dinero, digamos, me quieren comprar dólares y tengo como instrumento apretar la política monetaria. ¿Es eso? Yo no coincido con eso. Creo que A ver. hay dos elementos acá. Ciertamente hay caída de demanda de dinero. A mí, más que hablar de caída de demanda de dinero, me parece que es preferencia por activos externos, ¿no? O sea, porque no es que se cae, o sea, no es que vos querés menos liquidez y te pasas a acciones o te pasas a bonos de la deuda soberana, o sea, te pasás a dólar. A Entonces, dólar, sí. y en tu decisión de cartera, lo que estás, de lo que te deshaces son de activos en pesos, ¿no? Entonces, no es Mm. demanda de... No, no, caída de demanda de pesos. Es caída de demanda de instrumentos en pesos. O Sí. sea, entonces, ¿por qué hay una caída de demanda de instrumentos en pesos? Acá hay dos elementos. Uno, yo ya no quería ni hablar del atraso cambiario porque me sentía un tonto. O sea, te tomabas un taxi y te lo decía el tachero. O sea, digo, no hay novedad, no había Sí. novedad. Entonces, tenías un problema donde vos veías que el tipo de cambio estaba bajo y que en algún momento era cuestión de un momento de coordinación, vos ibas a tener eh, una demanda para equilibrar el portafolio, para salirte de pesos y pasarte a dólares. ¿Qué elemento coordinador hubo? Bueno, el fin de la liquidación de las cerealeras cuando se agotó la baja transitoria de las retenciones. Sí. Que nosotros sabíamos que se cargaron órdenes de exportación y que tenías hasta 15 días hábiles para liquidar. O sea que el número te daba fin de julio. Fin de julio vos sabías que iba a haber un desplome en la oferta neta de dólares o una suba Sí. en la demanda neta de dólares, como quieras leerlo. El segundo elemento es, junto con eso, se suma el desarme de las LEFI, que ahí me parece, yo no entiendo bien porque ahí hay un problema realmente del gobierno. A mí el gobierno me parece muy nítido y muy claro, entiendo perfectamente lo que quiere hacer en política fiscal, no entiendo qué quiere hacer en política monetaria y cambiaria. O sea, me confunde todo el tiempo. Dice una cosa, después otra, dolarización endógena, que no, que compro bajo la banda, no, que después compro en bloque, que después todo el tiempo estamos persiguiendo lo de atrás sin entender exactamente hacia dónde se va. No sabemos cómo sigue el esquema post elecciones, las bandas cuánto duran, digo, se van a ensanchar, se van a... Bueno, entonces ahí hay una gran opacidad por parte de la comunicación del gobierno. Y en ese contexto, el desarme de las LEFI, para mí por definición, o sea, si yo estuviera en el pizarrón en la facultad, demuestro que el traspaso del EFI a LECAP es una suba de tasa, sin ningún riesgo Q, casi ningún... ¿Por qué? Por dos motivos.
Vos las LEFI, como explicaba Martín antes de que yo me sumara, era un instrumento que tenía a disposición solamente los bancos. Entonces, el banco se quería descargar del LEFI para hacerse liquidez, no tenía un mercado secundario. Al valor nominal le daban la liquidez equivalente de lo que le estaba entregando. Si yo soy banco y tengo un problema de liquidez y tengo que salir a vender LECAP para hacerme de pesos, probablemente con mi oferta presiono a la baja el precio. O sea, tengo un riesgo de precio en la LECAP. No sé si estoy siendo claro o demasiado teórico. Sí. Entonces, si yo voy a tener un instrumento para administrar mi liquidez que tiene un riesgo de precio, yo le voy a exigir más tasa, porque es más riesgoso para mí este instrumento. Factor número 1 de que el traspaso del EFI al ECAP implicaba tasa más alta. Segundo, por motivos que conocemos, por la historia argentina, creo que en esto el perfilamiento de la hizo que a los ojos del mercado el Banco Central sea un deudor mucho menos riesgoso que el Tesoro. De mejor calidad. Claro, si me cambias de deudor BCRA a Tesoro, también te voy a cobrar una prima más alta. Entonces, por definición, íbamos a una tasa más alta. Yo creo que el gobierno ahí, no sé si lo calibró bien, yo no entiendo, por eso te digo, no sé si adjudicarle mal la praxis, pero como no me comunican bien, no entiendo bien qué pensaron cuando hicieron eso, porque para mí iba a implicar eso. Entonces, ahí hubo un problema, evidentemente, de comunicación con los bancos. Primero se desplomó la tasa, después subió con todo, y ahí sinceramente, yo creo que sería mucho más fácil para manejar la liquidez que el Banco Central tuviera un corredor de tasas, donde vos decís, bueno, mirá, si necesitas fondos, tomás esta tasa alta, si necesitas descargar fondos, te la tomo a esta tasa más baja, y dentro de ese corredor de tasas formás la tasa de interés de mercado sin que tengas toda esta volatilidad. Entonces, me parece que ahí se armó un lío, evidentemente. Ahí hubo Ahora, ¿no crees que hay un problema de fondo, más allá de esto, que está perfecto como lo explicaste, ¿no? Y le doy paso a Martín. ¿No crees que el problema de fondo es, Caputo hace un mes y medio dijo, esta economía hay que monetizarla porque se había quedado sin nafta? Vos veías que el crédito se desaceleraba, pues ya no crecían los depósitos en pesos. Y que el crédito se había duplicado, más que duplicado el crédito en pesos en términos reales, y que el crédito en dólares que se había triplicado, se empezaba a planchar porque ya no crecían más los depósitos en dólares. Entonces Caputo dijo, bueno, hay que monetizar esta economía porque veníamos de un apretón muy fuerte y demás, ahora hace falta monetizarla con dólares o con pesos. Entonces, de hecho, hicieron todo ese enjuague con el Banco Central, que le pasó 12 billones de pesos al Tesoro, porque entonces cuando no renovaban las LECAP decían que punto anker, que demanda de pesos y metían pesos, era una forma de inyectar pesos. Ahora, ¿no ves que se dieron cuenta de que el plan colchón no existió nunca, digamos y que apenas levantaron el cepo, levantaron a las personas físicas, hubo 9.000 millones de dólares de formación de activos externos? Y dijeron, ¿qué vamos a monetizar en pesos? Si todos los pesos que pongamos y soltamos, queremos bajar un poquito la tasa real, que ya estaba alta, 10, 12% en términos reales, la bajamos un poquito, se nos va más todavía el dólar. Que básicamente el problema, entonces dije, bueno, apretón total. Subimos los encajes de manera violenta, además de esta manera todavía más violenta porque que sean integración diaria. No entraron los dólares, le sacamos los pesos. Más o menos es eso. Bueno, es lo que te decía antes. O sea, digo, vos tenías un equilibrio transitorio durante el periodo de la liquidación de la cosecha gruesa. Hasta ahí ibas bien. Cuando eso desaparece, digamos, tenés un exceso de demanda de dólares. La pregunta es si esa confianza, lo que él llama la demanda de dinero, la confianza o la desconfianza responde al periodo preelectoral o algo más en el plan económico. Yo no veo que, a ver, digamos, ¿qué noticia precipitó ese cambio abrupto en la confianza? No, digo. No, porque Caputo habla esta semana del Congreso, las 12 leyes. Pero eso empezó antes de eso. Esto tiene un timing muy preciso. Es el momento de que se termina la liquidación de la cosecha gruesa y
y la combinación del desarme de las LELIQ. Eso me parece que digamos, sobre este trasfondo, que coincido con lo que vos decís, Maxi, de que había una demanda de activos externos potente, cuando cae la oferta te queda desnudo. Entonces, yo no creo que haya una caída adicional, porque las caídas abruptas de demanda de dinero, insisto, de demanda de dinero, de demanda de activos domésticos, se da en un contexto de algún gatillo que genera la desconfianza, es decir, hagamos cambios bruscos de portafolio, ¿no? La demanda de activos domésticos no se desploma de un día para el otro porque sí, o sea, no es que decís, la liberaron a Cristina, Cristina es candidata, bueno, ¡rum! Ahí sí, vos decís, suponiendo, digamos, ¿no? Digo, pero pasó todo lo contrario, la metieron presa, el kirchnerismo pareciera estar en declive. No es salir una encuesta, dice, pierde el gobierno. ¿Qué noticia hubo para precipitar un colapso de la demanda de dinero o de la demanda de activos domésticos? No veo. Martín, te agrego una cosa más, que no la mencionó el gobierno, que lo podría haber mencionado, por ahí no lo hace porque fue como un blooper, que el jueves 31 de julio se combinó que el Banco Central no renovó la posición vendida de futuros que vencía ese día y generó una demanda puntual de compra de dólar spot de los que estaban de la contraparte contra los que estaba vendido el central, que eso es una cosa de una sola vez y de un solo día, y el mismo día te vencía la LECAP S31 L5 y seguramente algunos particulares o los que pueden habrán comprado dólar con los pesos de ese vencimiento, pero era algo que se daba solo ese día, y ese día te subió 5,4 el dólar. O sea, de toda esa suba grande que hubo, gran parte se explicó en un día solo por cosas puntuales que después no las ibas a tener los demás días. Entonces, digamos, eso me parece que lo tendrían que haber tenido en cuenta, porque gran parte de esa voladura del dólar respondió a cosas de extremado corto plazo que no se iban a mantener después. Sí, no, ese evento que vos decís está bien, lo que pasa es que podría revertir después de ese evento, digo, porque es un evento donde hubo un mal manejo puntual un día, pero al día siguiente o los 2 o 3 días podrías haber tenido una reversión a un valor más normal del dólar y la cosa subió. Yo creo que el trasfondo es ese, el trasfondo es... el dólar está barato, la gente está acostumbrada a comprar las cosas que están barato, y se coordinó un momento para hacerlo. O sea, estabas en un equilibrio transitorio de tasas relativamente altas, como decías vos, Maxi, antes, con liquidación estacional excepcional. Cuando eso cambia, eso coordina para decir, bueno, es el momento de hacer el cambio hacia una demanda más normal de activos domésticos sí. Y esto requiere, o sea, digamos, yo creo que lo interesante acá de la historia son dos o tres cosas, que creo que ahora estamos en este nuevo equilibrio de altas tasas y dólar que va a seguir seguramente moviéndose sin tocar el techo, pero probablemente vaya corriéndose cada vez más hacia arriba, de acá a las elecciones. Eso tiene un costado del que se está hablando poco, que para mí es relevante, que es el nivel, o sea, la actividad, la economía real. Por 2 motivos. Una, porque efectivamente no está bueno que la economía entre en recesión, y me da la impresión de que estamos entrando ese camino. A nosotros en Equilibra la estimación con modelos estadísticos que tenemos para anticipar el PBI de julio nos da una caída, o sea que seguiríamos en proceso de caída. Eso per se, entonces, es un elemento. Pero el otro es que cómo va a ser la elección de octubre con una economía que agudiza su proceso de recesión y donde puede haber más despidos, más caída de ingresos reales, porque todo está depositado. O sea, pero para vos eso tiene impacto ahora, en septiembre, octubre, tan a corto plazo, decís, o... Bueno, no sé, es una pregunta.
O sea, digo, es una pregunta. Digo, Menem ganó la elección en 95 con un desempleo que se fue del, no sé, 7, 8 al 18%. ¿Te acordás? Sí, Efecto tequila. pero eso termina pasando en la segunda mitad del 95. La elección es en mayo, empieza el proceso recesivo y digamos, y convengamos que estamos hablando del año 95, Maxi. Sí, venías de la hiperinflación, venías de 2 hiperinflaciones. Era una economía que realmente se había dado vuelta. O sea, ahí había habido un cambio. Y ahí empezaba, ya venía. Y hubo un boom de consumos durables y de todo. Era un caso particular. 92, 93, 94 fueron los mejores años de la pues era una convertibilidad. economía particular, exótica, que crecía mucho, expulsando mano de obra, que pasaba, o sea, fue creciendo el desempleo en ese proceso. Y tampoco Milei, Menem no ganó bien, pero fue una elección relativamente competitiva, o sea, digamos, sacó 45% de los votos, no es que voló. Entonces, yo no creo que Milei pierda estas elecciones, no me da la impresión, nadie está diciendo eso. Pero sí quiero hacer un punto sobre el que me parece que descansa un poco el gobierno, que es, ganamos las elecciones, viene una confianza muy fuerte, se desploma el riesgo país. Y se potencian las fuerzas del cielo, sí, claro. Y viene un flujo de inversión que empieza el despegue de la economía. Y yo no veo tan claro eso. Eso es lo que quiero decir. O sea, quiero decir, es una economía que va camino a una recesión o está entrando en una recesión, vas a tener una elección en un proceso probablemente recesivo. A menos vas a tener claramente un contexto donde va a haber mucho ausentismo. Ese ausentismo, por lo que están investigando la gente que se dedica a esto, muestra que hay mucho desencanto con el pasado, pero también una fracción de esos que no van a votar que están desencantándose de este proceso. Entonces, si la victoria no es muy contundente, si uno ve a la oposición kirchnerista, que es el terror o el temor de los mercados, que tiene una elección menguante, pero todavía está en pie, yo no sé si vemos desde octubre del 2026, octubre del 2025 en adelante, un boom de inversiones y también está la discusión de qué quiere hacer el gobierno, porque ahí yo estaba escuchando varios, no sé, Martín, si vos, Martín el nuestro, Genero, si vos también coincidís, lo escuchaba ahí el economista de la consultora de Constantini, que decía, bueno, los mercados, ya con el FMI, que te prestó todo lo que te podía prestar, no te va a prestar más el FMI, lo que te van a pedir después de la elección es que acumules reservas, que vos muestres que juntás dólares en el Banco Central, porque la cantidad de vencimiento que tenés para adelante, esto es así, digamos, el acreedor siempre le presta al que ve que tiene algunos dólares por las dudas para cubrirte por lo menos algunos vencimientos si no se puede refinanciar. Entonces, lo que plantean todos es la duda de, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? Es cierto que hoy no puede anticipar demasiado, como no podía anticipar tampoco que el Kröll-Impek estaba muerto y que tenía que salir en algún momento de Kröll-Impek. Pero todo lo que dicen es, bueno, vos hasta la meta, para cumplir la meta de diciembre con el FMI, tenés que comprar en 2 meses 5.000 millones de dólares neto de los pagos que tenés que hacer. Entonces, tenés que empezar a comprar fuerte y por más que entren capitales, está claro que tal vez este no sea el dólar, porque si vos le agregás la demanda del Tesoro o la demanda fuerte del Banco Central de dólares, y bueno, no vas a seguir con una banda tan baja para chocarte vos mismo contra el techo de la banda, digamos. Entonces, y además, pero además otra cosa, digamos. Ahora, la pregunta es si van a hacer eso. Déjame que... Sí, perdona, dale. No, si van a hacer eso o si van a insistir con algunas ideas más exóticas de que el apretón monetario y el ajuste fiscal te va a llevar en algún momento al dólar a 1.000. Bueno, yo creo que no. Yo creo que están haciendo lo que hace todo gobierno. Están aguantando hasta las elecciones, quieren tener la inflación baja y contenido el dólar. Es lógico, uno lo entiende, lo han hecho gobiernos democráticos, gobiernos militares, radicales, peronistas, todos.
Todos quieren llegar a las elecciones en estas condiciones. Entonces, eso me parece claro. Yo creo que lo que pasa es que después viene un reacomodamiento del programa económico. Y acá hay 2 o 3 cosas para pensar. Una es que, ¿qué va a pasar con las regulaciones cambiarias? El cepo, ¿no? O sea, ¿por qué digo esto? Porque hay que pensarlo, para mí hay que pensarlo de esta manera. Hay que pensarlo, ok, ¿qué días son las elecciones? ¿El 27 de octubre? Bueno, supongo 26 que de octubre. 26 de 26. octubre. El lunes 27 Mm. arranca la campaña hasta el 2027. Entonces digo, arrancó la campaña para el 2027. Entonces, si uno hace lo que los economistas llaman backward induction, mirar desde 2027 hasta hoy, ¿no? O sea, digo, te parás en el final y ves cómo va a ser tu estrategia el día 1. Vos no vas a hacer lo complicado el año electoral, lo tenés que hacer ahora. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿vas a ir con una banda cambiaria a 2027? Está bien, está bien. Entonces, Sí, no es banda tan cambiaria fácil, al ¿no? 1%, el techo te queda atrasado. O sea, si vos, si vos no modificás el esquema de banda cambiaria Sí. de acá al 2027, lo tenés que modificar porque te queda atrasado. Sí, no podés acumular reservas. No podés acumular reserva ni podés comprar mucho el tesoro. No podrías sacar el cepo, digamos, básicamente. O sea, entonces, lo que uno deduce es, che, viene un cambio de régimen. Atenti en el mercado cambiario. Sí. Porque estas preguntas nadie se las está haciendo todavía. Pero estas preguntas en el 1 de octubre ya se la están haciendo. Che, ¿cómo sigue el 27? No, antes, porque es lo que cuenta Martín, que la curva de futuros del dólar en diciembre se te va arriba del techo. O en enero se te va arriba del techo de la. Claro, lógico. Por eso, todos están anticipando, el régimen cambiario no va a continuar después de la elección. Bueno, por eso, entonces, además, digamos, el fondo contribuye, pero el fondo, después de la sección, perfecto, ganaste, ya está. Ahora hablemos en serio. Tenés que acumular reservas. Entonces, ahí se van a poner más exigentes. Entonces, tenés ese tema. Entonces, si vos decís, tenés ese tema, bueno, yo lo que veo es que va a haber una corrección cambiaria. Va a haber una corrección cambiaria postelectoral. En algún momento, no digo que el día después. No sabemos exactamente, pero digamos, después de las elecciones, en los próximos 5 meses debería haber una corrección, una secuencia de corrección cambiaria. Las correcciones cambiarias tienen un impacto recesivo, porque por último, finalmente, acelera un poquito la inflación, el salario va a ir por debajo. O sea, vos tenés seguramente de camino algún tropezón recesivo sobre una economía que vendría ya en recesión. Digo, no estoy diciendo que esto está escrito en piedra o tengo la bola de cristal. Digo, es un escenario bastante razonable para hacerse. Entonces, vos te vas en ese contexto, camino, y tenés que pasar las reformas estructurales. Y vas a tener esas dificultades de corto plazo. Bueno, va a poder pasar las reformas estructurales el gobierno en una ventana que va a tener como máximo de 12, 16 meses. Entonces, bueno, a mí lo que me hace menos te diría, menos porque ya en el 2027 están todos peleando la elección. Por eso. Entonces, los 3 meses que te quedan post-octubre, los 2 meses, noviembre. Son 6 meses, 6 meses de ventana. 6 meses de ventana. Bueno, pon eso. Entonces ponele 8 o 10 meses de ventana como máximo. Entonces, bueno, y a esto no le sumemos, pero están ahí los problemas políticos que estamos viendo, que bueno, ustedes hablaron antes que yo entrara, que es muy relevante para la economía, es muy relevante para las finanzas, pero están ahí. O sea, hoy vos dijiste, yo no lo estaba viendo, me hiciste ver todos los portales hablando del tema de lo de los discapacitados. Sí, el Andis, las coimas de discapacidad. La posibilidad de coima. Entonces, bueno, quiero decir, yo no veo con nitidez, o sea, tranquilamente puede pasar. Si el gobierno gana con 48% de los votos en octubre, hay un contundente apoyo por parte del electorado al gobierno, y eso puede lubricar el escenario que me parece está imaginando el equipo económico. Es una posibilidad, no tengo dudas, no la descarto, me parece que puede pasar. Ahora, también veo este escenario mucho más trabado, mucho más arenoso
para 2026. Y eso es un escenario que me parece hace un tiempito no estaba tan claro, y yo creo que con el correr de los días, de las semanas, va a tomar más visibilidad. Martín. Sí, Martín, de lo que está haciendo el gobierno ahora, que según ellos explicaron, y era obvio que era para mitigar el riesgo de una suba bruta del tipo de cambio, bueno, toda esta cuestión de la tasa y todo lo que estamos viendo. ¿Vos crees que los costos que eso genera pueden ser equiparables o peores, digamos, que los que podría producir una suba del dólar? O sea, que la enfermedad sea peor que el remedio sea peor que la enfermedad. Yo creo que yo entiendo el gobierno. O sea, si vos te quedabas en 1.380 de precio del dólar, tan cerca del techo de la banda, y te quedan 2 meses de acá a las elecciones, y estás muy cerca de. O sea, vos lo que no querés es a la economía, al mercado cambiario viéndote vender en el techo de la banda. La verdad que es una situación compleja. Vos no querés ir a las elecciones de esa forma. Eso lo entiendo. Ahora, haber bajado, por ahí, bueno, es una bajita, o sea, por ahí, viste, son eso, son trompadas, lo bajo un poco, vuelve a subir, dentro de 2 semanas está en 1.350, estoy diciendo algo por decir, y vas llegando hasta las elecciones. Yo creo que el objetivo es que no se te desmadre antes de las elecciones. Lo ideal, yo creo que había, la verdad, yo cuando vi que subía tanto el tipo de cambio y los precios no se movían, dije, bueno, la verdad que están saliendo bastante bien de esto, porque no están teniendo ninguna dificultad. Ahora, para mí, esto desde el punto de vista puramente económico es claramente un retroceso. Entiendo la motivación política, lo entiendo completamente. Desde el punto de vista estrictamente económico, estás aumentando la promesa, digamos, la disponibilidad de dólares futuros, no dólares, de pesos futuros de los tenedores de deuda en pesos, porque estás pagando unas tasas brutales. O sea, en el futuro vamos a tener muchos pesos, los que tienen activos en pesos a tasas tan altas. Vas a tener un tipo de cambio muy bajo y vas a tener el Banco Central con poca reserva. O sea, estás alimentando una posibilidad de una corrección más brusca en el futuro. Y bueno, nada, eso es peligroso. Ahora, entiendo la motivación política. Desde el punto de vista, de vuelta, estrictamente económico, no es un paso para atrás.